Después de meses de trabajo sin tregua, por fin llegó el día que había estado esperando. Cerré la laptop, apagué las luces de la oficina, y dejé atrás los interminables correos electrónicos y las reuniones que parecían nunca acabar. Era tiempo de escaparme, de respirar y recordar quién era antes de ser una máquina atada al teclado. Clara, mi mejor amiga desde la universidad, fue mi cómplice en este plan de última hora, una semana en la playa, sin horarios ni responsabilidades, solo nosotras, el mar y la libertad. El pequeño hotel boutique donde nos hospedamos era perfecto. Alejado de la multitud, rodeado de palmeras, con un mar junto a la piscina y habitaciones con balcones que daban al océano. Desde el primer momento, supe que este lugar tenía algo especial. Algo que me pedía olvidarme del reloj y dejarme llevar por el momento. La primera noche, Clara y yo nos sentamos en el bar para tomar margaritas mientras el sol se perdía en el horizonte. Fue allí donde los conocimos, Pedro y Lucas, dos hombres que viajaban juntos por negocios, aunque esa noche no había nada en ellos que gritara trabajo. Pedro, en particular, tenía una presencia que no se podía ignorar. Alto, de cabello oscuro y ojos que parecían hipnotizarte con una sola mirada, tenía una sonrisa ladeada que te haría suspirar. Clara, siempre más extrovertida que yo, empezó la conversación. Rápidamente nos sumergimos en risas, chistes y esa química instantánea que solo ocurre cuando estás lejos de casa, rodeada de desconocidos. Las copas se acumularon, y antes de darme cuenta, Pedro estaba sentado a mi lado, sus palabras suaves pero cargadas de intención. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?, me preguntó, inclinándose lo suficiente para que su voz apenas rompiera el ruido del bar. Una semana, respondí, tratando de mantenerme indiferente, aunque mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Entonces no hay tiempo que perder. La noche avanzó, y cuando Clara y Lucas desaparecieron en algún rincón oscuro del hotel, Pedro y yo quedamos solos. Me invitó a caminar por la playa, y aunque sabía que era una mala idea, no pude resistirme. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que sus ojos se clavaban en los míos, que hacía que el mundo a mi alrededor se desvaneciera. Terminamos en su habitación. No sé en qué momento exacto cruzamos esa línea, pero cuando lo hicimos, fue como si una fuerza imparable nos empujara. Su tacto era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, y cada caricia era una mezcla de urgencia y control. Esa noche, Pedro hizo que me hincara. Yo nunca antes lo había hecho ni siquiera a mi esposo, fue una sensación rara que mi boca sintió por primera vez. Era raro, pero a los pocos segundos ya era una experta, al menos eso me decía Pedro, quien suplicaba que me detuviera. Inmediatamente después él me puso en la orilla de la cama y yo me puse en cuatro. Mientras él empezaba las embestidas. De muchas formas me acomodaba a su antojo. Esa noche Pedro me poseyó de una manera que nadie lo había hecho jamás. No era amor, lo sabía, pero había una pasión cruda, un deseo que me consumía y me hacía olvidar todo, mi esposo, mi vida, mis responsabilidades. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de las olas y la luz del sol entrando por la ventana. Pedro aún dormía a mi lado, su respiración tranquila, su rostro relajado. Me quedé mirándolo por un momento, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Regresé a mi habitación antes de que Clara se diera cuenta de mi ausencia. Cuando la vi más tarde en el desayuno, tenía esa mirada cómplice que me hizo saber que ella también había cruzado sus propias líneas la noche anterior. No hablamos de lo que pasó, pero no hacía falta. El resto de la semana fue un torbellino. Cada noche, Pedro y yo encontrábamos excusas para estar juntos. Había algo en el que hacía que me olvidara de todo lo demás. No hablábamos del futuro ni de nuestras vidas fuera de ese lugar. Todo se trataba del momento, de esa conexión ardiente que nos consumía una y otra vez. Sin embargo, sabía que esto no era real. Pedro no era más que un espejismo, una fantasía hecha carne, y cuando nuestras vacaciones terminaran, él desaparecería tan rápido como había llegado. No estaba enamorada de él, ni siquiera cerca. Lo que sentía por él era puramente físico, una necesidad de romper con la monotonía de mi vida. Cuando llegó el último día, me despedí de Pedro con un beso que sabía que sería el último. No hubo promesas ni intercambios de contactos. Ambos entendíamos que esto era solo una pausa en nuestras vidas, un escape que no tenía lugar en el mundo real.
Al regresar a la ciudad, mi vida continuó como si nada hubiera pasado. Andrés, mi esposo, no sospechó nada. Su rutina y la mía se entrelazaron nuevamente, y aunque me sentía culpable, también sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Lo único que me quedaba era guardar ese recuerdo como un secreto, un capítulo que nadie más conocería. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Pedro había despertado en mí un deseo que no sabía que existía, una necesidad de vivir algo más allá de lo cotidiano. Ahora, cuando cierro los ojos por la noche, no pienso en él, sino en la idea de encontrar a alguien más, de revivir esa chispa en otro lugar, con otra persona. La playa sigue llamándome, y sé que algún día volveré. Tal vez encuentre a otro Pedro, o quizás alguien completamente diferente. Soy Carla, y esta historia es sobre mi amiga Alondra, una mujer de belleza natural y un espíritu libre que no siempre ha sido fiel a su matrimonio. Desde que la conozco, Alondra ha tenido una propensión a dejarse llevar por el momento, especialmente en vacaciones. Estábamos en una playa paradisíaca, donde el sol se refleja en las olas como 1.000.000 de diamantes y la arena parece oro fino bajo tus pies. Alondra, con su esposo, había venido aquí para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser tranquilas, pero ella siempre tiene su propia agenda. Ese día, mientras su esposo, Marcos, se entretenía con un libro bajo la sombra de una palmera, Alondra decidió dar un paseo por la orilla. Fue entonces cuando lo vio. Era como si hubiera salido de las páginas de una revista de moda o de fitness, alto, musculoso, con una sonrisa que podría iluminar la noche más oscura. Su nombre era Rafael, o eso dijo cuando se presentó con un acento que sonaba a sol y mar. No perdieron el tiempo en charlas banales, la conexión fue instantánea. Rafael, con su torso desnudo y piel bronceada, ofreció a Alondra un paseo por la playa. Ella aceptó, y antes de que pudiera darme cuenta, habían desaparecido entre las dunas. La noche llegó rápidamente, y con ella, la inquietud de Marcos, quien preguntó por Alondra. Le dije que había ido a dar un paseo, intentando mantener mi cara inexpresiva. En mi corazón, sentía una mezcla de envidia y preocupación, envidia por la libertad con la que ella vivía su vida, y preocupación por las consecuencias que esto podría traer. A la mañana siguiente, Alondra regresó al hotel como si nada hubiera pasado, con una sonrisa que ocultaba una noche de aventuras. Marcos, por otro lado, tenía una expresión de dolor y frustración, pero no dijo nada. Se limitó a mirarla con ojos que hablaban de una batalla interna que no sabía cómo luchar. Alondra, con su habitual desparpajo, me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado de la playa, lejos de miradas curiosas. Ahí, bajo el susurro de las palmeras, comenzó a contar su historia de la noche anterior. Fue como vivir un sueño, Carla, y dijo con una voz que aún vibraba con emoción. Rafael es todo lo que uno podría desear en un hombre. Su cuerpo es una obra de arte, cada músculo definido como si lo esculpieran los dioses del mar. Describió cómo al anochecer, la playa se volvió un escenario para ellos solos. La luna, enorme y brillante, parecía ser su testigo. Rafael la llevó a una pequeña cabaña oculta en la vegetación, donde el sonido del mar era su única compañía. Sus besos eran como el fuego, Carla. Me besaba con una intensidad que me hizo olvidar mi nombre. Sus manos, recorrían mi cuerpo con una seguridad que prometía placer inimaginable. Alondra detallaba cómo sus ropas desaparecieron entre caricias, cómo Rafael exploró cada rincón de su cuerpo con su boca y manos, despertando en ella sensaciones que no sabía que podía sentir. Describió cómo se entregaron a un baile de deseo donde cada movimiento era una promesa de más. Me levantó en sus brazos, fuerte como un titán, y me llevó a la cama improvisada con mantas y arena. Su cuerpo sobre el mío, su calor, su aroma, era todo tan intenso. Me hizo sentir viva, deseada como nunca. Sus palabras pintaban una imagen tan vívida que podía sentir el calor de su relato en mi piel. Me habló de cómo Rafael la devoró con una pasión que solo puede existir en las páginas de las novelas, cómo la llevó a un clímax que parecía no terminar nunca, cómo sus cuerpos se movían en una sincronía perfecta. Cada gemido un eco del placer compartido. Después, cuando el éxtasis nos dejó jadeantes, nos quedamos abrazados, mirando las estrellas a través de la abertura de la cabaña. Hablamos de todo y de nada, pero en ese momento,
Yo era de él y él era mío. Alondra continuó, revelando cada detalle, cómo Rafaela hizo sentir especial, cómo exploraron juntos los límites del placer, como su esposo, Marcos, era solo un eco lejano en su mente mientras se entregaba completamente a esa noche mágica. Cuando terminó su relato, vi a Marcos observar desde lejos, con una mirada que mezclaba dolor y resignación. No dijo nada, pero su silencio hablaba volúmenes. Alondra, sin embargo, no parecía afectada. Para ella, esta era solo otra aventura, otra historia para recordar con una sonrisa. Así pasaron los días de esas vacaciones, con Alondra volviendo a su rutina marital, pero con una chispa diferente en sus ojos, y Marcos, viviendo en su silencio, quizás esperando el próximo escape de su esposa, o quizás, simplemente, aceptando su papel en esta relación tan compleja. Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.